Hola amigas y amigos, qué gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres jóvenes en la defensa de la naturaleza, qué motiva a esta articulación y a este tejido en los territorios. Y para ello tengo el gusto de dar la más cordial bienvenida a Marcela López y también Yoshi Levan. Ellas son de la Asociación de Mujeres Jóvenes Ameyali, entre otros espacios, y nos da mucho gusto y mucha alegría poder compartir también con ustedes en este programa que se transmite a través de las radios comunitarias y en las plataformas digitales. Bienvenidas, ¿cómo están? Bueno, hola, buenos días. Gracias por la invitación. Nos alegra mucho participar de este tipo de espacios y también siempre como contribuir, ¿verdad? A estos esfuerzos de comunicación para seguir posicionando nuestros temas, nuestras luchas, nuestras reivindicaciones, pero también nuestros sueños y esperanzas. Así que gracias por la invitación. Sí, hola, igual, yo también muy agradecida con el espacio de poder compartir y de poder justamente, ¿no? Compartir desde las experiencias en las que hemos estado también Colaborando. colaborando. Gracias, compañeras, y gracias también a ustedes, amigos y amigas, que siempre sintonizan este programa gracias al compromiso de las radios comunitarias asociadas a ARPAS con la agenda ambiental y también a quienes nos ven, nos escuchan en las diferentes plataformas digitales. Queremos empezar, Marcela y Yoshi, hablando un poco sobre la experiencia de Ameyali. Surge, lo comentábamos, en el año 2009 y es en 2015 cuando se involucran de manera más intensa en la defensa ambiental. Hubo un contexto particular en ese tiempo y me gustaría que hablemos de cuáles fueron las motivaciones o qué justamente les impulsó a tejer esa red y organizarse por la defensa del ambiente, por la defensa de la vida. Sí, una de las cosas que nos vincularon fuertemente, como ya te comentábamos, fuera de este espacio, Amiyali únicamente trabajaba temas de derechos sexuales y reproductivos con énfasis en prevención de embarazos, pero este contexto en el 2015 que se trataba de un proceso donde se deforestaron 40 manzanas de bosque con recarga hídrica. Las comunidades aledañas a este espacio buscaron a Momujés para apoyar, para como que les dieran asesoría qué hacer en ese momento cuando inició toda la deforestación y por esa relación cercana que tenemos como mujeres, nosotras también decidimos acompañar ese espacio y ya cuando inició todo el proceso de defensa del territorio, Ameyali acompañó todo el proceso de comunicaciones, de convocatorias de medios, de enlaces con otras organizaciones, cómo también pasar esa información legal como estudios de impactos ambientales a lenguajes más sencillos para que la población entendiera de qué es lo que se estaba defendiendo. Entonces ese fue nuestro rol y pensar como en estrategias de incidencia también, ¿no? Entonces cuando vimos como el impacto que estaba teniendo y cómo la gente también estaba angustiada por el tema del agua, porque justamente era una comunidad que solo tenía pozos artesanales y ver que de manera inmediata también impacta esto, ¿no? Ahí decidimos que también nos impactaba a nosotras y que teniendo en cuenta que la mayoría éramos de Santo Tomás, decidimos sumarnos y ahí empieza un cuestionamiento en la organización y decir, ok, quizás es importante también defender el territorio y defender la tierra también es defender el territorio. Entonces, desde ahí nosotras empezamos a tomar como una agenda organizativa la defensa ambiental. Ujú. Sí, creo que es importante
que justo como este repaso histórico nos hace ver que eso que también decimos en las marchas, en los espacios, de que las luchas son por nuestro cuerpo territorio. Al final, esta lucha nos movilizó porque nos impactó de manera directa. O sea, estábamos hablando de preservar nuestro hogar, nuestra casa y los impactos que esta construcción, o sea, ahora mismo los estamos viendo, ¿verdad? Con el tema de la escasez de agua, también de posicionar como comunidades que históricamente nunca en Santo Tomás han tenido acceso a agua potable. O sea, ese sueño cada vez era más lejano mientras una residencial sí. O sea, cómo se facilitaron todos los requerimientos para que la residencial sí lo tuviera, mientras que poblaciones que, o sea, desde que viven acá no han tenido acceso y a la fecha sigan sin tener acceso a agua potable, tienen que pagar de sus propios bolsillos pipas para que puedan abastecerse del agua. Entonces, justo todo eso era como algo que nos pasaba, nos identificaba. Y nos impactaba y dijimos, bueno, sin tener ninguna noción de ecofeminismo, sin tener ninguna noción de las premisas ambientales, pero era algo que nos impactaba y decíamos, vamos a ver los impactos y los efectos de forma muy cercana. Y no podemos, tenemos que movilizarnos para denunciarlo, ¿verdad? Para denunciarlo y posicionar que aquí en Santo Tomás no era una lucha, porque no fue una lucha que inició en el 2015, es una lucha que tiene de años, o sea, esa lucha inició en 2001. Entonces, que se logró detener el proceso en el 2001, pero como sabemos que las grandes empresas se van adaptando, ¿verdad? Los gobiernos entrantes, cambiantes, también van poco a poco facilitando las condiciones para que se predomine el interés de la empresa versus el interés de la población o del pueblo, ¿no? Entonces, en este caso, lastimosamente, en 2015 no lo logramos detener como se hizo en 2001. Sin embargo, creo que fue un punto de partida para fortalecer ahora la apuesta tanto de Ameyali como de también la población en Santo Tomás, que ahora, o sea, ya no es como que les contamos un cuento de esto es lo que va a pasar, sino ahora les decimos, vean los impactos, si seguimos permitiendo que construyan, la situación va a ser más compleja. Entonces, sí, o sea, creo que esta causa nos movilizó y también nos hizo entrar mucho más en conciencia sobre cuál era la puesta a nivel de organización sobre esta necesidad, porque no, o sea, no van a existir otros derechos si no defendemos o sea, no podemos hablar de otros derechos si no defendemos también el hogar que habitamos y el planeta que habitamos. Entonces, por ahí. Y en este caso también fue muy evidente la articulación y esa red que se tejió alrededor de la defensa del territorio en Santo Tomás y que trascendió a diferentes territorios que también comparten estas amenazas hacia los bienes comunes. Y me gustaría que también hablemos sobre cómo, si bien estos procesos de resistencia se mantienen, cómo también se trasciende a la alternativa y esto que hablábamos de impulsar, por ejemplo, huertos agroecológicos como una apuesta también por la vida y por asegurar la alimentación en medio de contextos en los que cada vez hay menos acceso al agua, hay una crisis alimentaria, una crisis climática, entre otros. Cómo también se transita o se vive esos dos elementos en la organización de Ameyali. Yo creo que una de las cosas que ha pasado justamente en estos temas o en las propuestas que se han hecho desde Ameyali es que suceden cuando nos damos cuenta, cómo impactan en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Entonces, por ejemplo, digamos, con lo que decía Yoshi, muchas vivimos
en comunidades, o sea, vivimos en comunidades, ¿no? Donde la crisis, o sea, donde vivíamos situaciones de acceso al agua súper limitado. Y el escuchar que nos dijeran, si con 40 manzanas de bosque que tiene recarga hídrica, se va a agudizar la escasez del agua, o sea, obviamente a nosotras nos movilizó y a partir de eso nos vinculamos, porque vivimos en comunidades donde en ese periodo podíamos tener hasta 15 días sin agua o que vivíamos de cantareras. Entonces, eso nos impactó. Y otra de las acciones, por ejemplo, que nosotras hemos tomado, que es el tema de los huertos agroecológicos en comunidades, fue a partir de la pandemia, donde nos encerraron a todos y donde Santo Tomás tiene un supermercado, pero que ya sabemos cuáles son los precios de las verduras, de los alimentos en supermercados, que además queda en el centro, lejos de las comunidades donde habitamos, donde tenemos que caminar como 3 kilómetros para poder ir al supermercado, o un mercado en el mismo municipio que también estaba muy limitado y que no recuerdo si lo cerraron también para la pandemia, pero sí recuerdo que nos enfrentamos como a esa limitante de acceder a alimentos, y ahí nos dimos cuenta que teníamos que cultivar alimentos y que teníamos que reforzar ese tipo de prácticas. Entonces, y el uso de plantas medicinales también para atender los síntomas del COVID, o sea, cómo hacer uso de los tés, de las infusiones, de las aromaterapias con hierbas. Entonces, a partir de eso, Ameyali inicia dos propuestas. Uno que es el tema de los huertos agroecológicos, para que cada quien pudiera sembrar sus alimentos, y el otro tenía que ver con siembra de plantas medicinales para hacer uso de ellas y tener como un espacio demostrativo en la oficina donde trabajamos, para que la gente pudiera ver también que pueden tener plantas desde un patio grande hasta una pared, por ejemplo. Entonces, pero todo parte o todo inicia desde esas necesidades que vamos identificando y que, digamos, el Estado o los gobiernos no dan respuesta a esas necesidades que vamos teniendo. Sí, creo que esta apuesta justo de nuevo como a raíz de esa necesidad que existe, creo que eso es algo que nos caracteriza, ¿verdad? El tratar de sobreponernos hacia situaciones complejas. Y creo que la pandemia y además la forma en cómo se abordó a nivel gubernamental dejó a mucha gente en el limbo, o sea, no había garantía de que si tu empleo te pagaba o no, pero además de eso, estábamos hablando de todas las personas que se dedican al comercio informal, que básicamente son la columna vertebral de la economía en este país, o sea, se quedaron sin su fuente de ingreso. Muchas de las mujeres que están organizadas tanto en Ameyali como en nuestra socia en el territorio y nuestra aliada como mujeres, muchas de ellas se dedican al comercio informal, ¿verdad? Em, entonces, ¿qué se hacía ante la necesidad de llevar alimentos a su mesa, ¿verdad? ¿Qué se hacía además donde no se tenía como esa confianza, ir a los centros de salud y habían enfermedades que no estaban necesariamente relacionadas al COVID, ansiedad, por ejemplo, temas de salud mental? Entonces, en ese contexto se nos ocurrió hicimos una guía, de hecho, en donde se enseñaba con un paso a paso cómo hacer infusiones, cómo hacer, por ejemplo, aceites, cómo hacer incluso velas, que luego ya muchas de ellas se quedaron haciendo eso y lo utilizaron como una forma de autosostenimiento, ¿no? Y para generar ingresos para su familia. Entonces, también una forma de rescatar esos saberes ancestrales de que, o sea, nuestros ancestros, nuestras ancestras, antes no había medicinas, no habían vacunas, pero aún así se curaban,
se cuidaban. Entonces, cómo rescatar toda esa sabiduría ancestral y cómo reconectarnos también con esa historia casi que borrada, también nos permitió recuperar a nivel de producción de estas infusiones, de estos remedios que pareciera que no funcionan, pero sí, o sea, a la larga uno tiende a pensar de que la única medicina que funciona es la medicina química o la medicina tradicional, pero con esta experiencia también las mujeres se dieron, fue bien bonito porque muchas de las recetas y de las infusiones eran remedios que ellas mismas tenían. O sea, remedios que conocían. Entonces se hizo ese ejercicio de sistematizar esos remedios, esas infusiones, esos tés para, por ejemplo, dolores de cabeza, temas de hipertensión, temas de ansiedad, temas, por ejemplo, de cólicos menstruales, entre otras cosas, ¿no? Entonces se hizo como ese ejercicio de recuperar todo eso y sistematizarlo. Y fue un saber desde ellas, o sea, no fue un saber que nos metimos a una computadora a investigar, sino fue un saber de verdad desde ellas. Es muy importante también en esto que nos comentan la articulación con mujeres jóvenes, que en este caso Ameyali, con mujeres adultas, y rescatar todos es rescatar y compartir esos saberes, esas experiencias que ha inspirado esta articulación entre las mujeres jóvenes que integran a Meyali y otros espacios organizativos también de mujeres que están en la defensa de los derechos y particularmente de los ambientales. Yo creo que nos ha motivado mucho el vernos como compañeras, ¿no? Y ver que es posible generar alianza o relaciones de confianza y de compañerismo. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho esa forma de cómo nosotras podemos aprender, digamos, de esas prácticas que tienen las mujeres adultas, pero también el escuchar que las mujeres adultas han aprendido cosas de las jóvenes. Entonces, como romper con esas relaciones tradicionales que nos han enseñado de que las jóvenes obedecen a las relaciones adultas, ¿no? Sino vernos como iguales y vernos como compañeras y reconocer las experiencias de todas. Entonces creo que parte desde ahí, desde el reconocimiento de todas las historias y del reconocimiento de todos los conocimientos que cada una posee y establecer a partir de ahí relaciones de respeto, de confianza y de compañerismo. Creo que ha sido como la base de esas relaciones y también como ver desde dónde cada una puede contribuir. Entonces eso ha sido muy interesante también, como, ok, las jóvenes tenemos herramientas de sistematización, de diseño, de comunicaciones, las adultas tienen experiencias y conocimientos sobre medicina, ok, entonces esos conocimientos nosotras los sistematizamos, los diagramamos y los compartimos y ya, y eso se lo compartimos a otras mujeres que ni siquiera son necesariamente de nuestro territorio, sino que son mujeres de cualquier lado, entonces porque es una guía como pública, ¿no? O sea, creo que eso ha sido una experiencia muy motivadora. Sí, o sea, porque incluso no solamente está esta guía que te menciono de sanación, sino que también se hizo una guía de agroecología. Y esa también se hizo con los saberes de compañeras que cultivan la tierra. O sea, no ha sido un conocimiento trasladado de otro lugar, sino ha sido un conocimiento que las compañeras han proporcionado y que han sistematizado y que eso reflejan también como esa necesidad de escribir nuestros procesos, de sistematizar nuestras historias, porque cada esfuerzo, cada comunidad tiene un saber y que muchas veces ese saber a lo largo pues se va perdiendo poco a poco y creo que tenemos como esa premisa
un poco personal, pero también casi institucional, de ir escribiendo lo que hacemos y de ir escribiendo y de ir sistematizando esos saberes que existen, ¿verdad? Y compartirlo con otras, porque ya, o sea, luego ya lo pasamos a formatos digitales y demás para que pueda ser accesible, como decía Marcela, para cualquier persona, pero solo ese ejercicio, esa riqueza que se encuentra en el escuchar las historias, porque tampoco se hace como que con una mega metodología sino es como sentarnos, hacer un taller y en el taller escuchar y ir sistematizando ya luego todo eso, ¿verdad? Entonces sí, creo que ha sido una experiencia muy bonita el poder construir relaciones intergeneracionales, ¿no? Creo que esa es una deuda que tenemos entre los feminismos, pero que poco a poco esa deuda se va saldando porque creo que ya estamos más en función de vernos como compañeras y no como esa relación de comandanta y la de abajo, ¿no? Creo que vamos transitando hacia una relación distinta, hacia construir relaciones distintas, más sororas, más igualitarias, más equitativas. Ujú. Me gustaría que finalizáramos esta ecotopía justamente hablando sobre todos esos elementos que contribuyen a construir estas relaciones, estos ideales, a fortalecerlos y a también pensar en narrativas desde la esperanza, Ujú. que en contextos como en el que vivimos, en el que se continúa y se intensifica la explotación de los bienes naturales, se estigmatiza a las personas defensoras, lejos de reconocer todo este trabajo y esta labor que se hace, cómo construirlas y también cómo un proceso como el que recién hemos iniciado, compañeras, el de la Escuela de Comunicación Digital Ecofeminista para Defensoras Ambientales, puede sumar a este camino en el que buscamos que la esperanza se mantenga y que va a ser colectiva esa construcción. Bueno, realmente esto de este esfuerzo que hemos iniciado con la UNES, Momujés, Ameyali, con apoyos solidarios también, creo que ha sido un sueño, creo, en principio, porque justamente soñamos con poder seguir contando historias. O sea, esas historias que en el día a día están ahí y que nos es la prueba viviente de que lo que hacemos sí tiene un impacto. Entonces, de que poco a poco se van viendo los cambios significativos a los que les apostamos. Entonces creo que hablar desde la esperanza no significa negar que hay un problema, no significa negar que hay un contexto adverso, más bien significa seguirnos esperanzando o motivando de que nuestro trabajo es importante, de que nuestro trabajo sí genera cambios y que nuestro trabajo y nuestras luchas son importantes, que no hay que claudicar, que no hay que abandonarlas, más bien hay que seguir insistiendo. O sea, en un mundo donde parece que ya no hay esperanza, yo creo que le tenemos que apostar a que sí hay esperanza y que sí estamos haciendo. O sea, desde cosas como mujeres que ahora pueden optar por cargos a ser presidenta, algo que no nos imaginábamos ver, ¿verdad? O sea, que ya estamos viendo que esa lucha que dieron en el pasado ahora está rindiendo frutos. Sabemos que no es suficiente solo con acceder al poder, sino también utilizar el poder y transformarlo. Entonces creo que, pero es un paso que ha sido el resultado de muchos años de lucha. El hecho de que probablemente podamos ver de que no, en el tema de Sierra Verde no se logró detener esa construcción, pero ha tenido otros impactos, o sea, ha tenido otros resultados. Entonces,
creo que no, como dice la canción, que ¿quién dijo que todo está perdido? Yo siento que todavía podemos seguir construyendo y transformando nuestra realidad y que la transformamos todos los días. Y definitivamente la comunicación ahí juega un rol fundamental. Sí, yo quizás agregar que también, porque bueno, aquí la comunicadora es Yoshi. Entonces, digamos, dentro de estas conversaciones que hemos tenido, justamente recuerdo Yoshi diciendo, es que las organizaciones tenemos que aprender a comunicar lo que estamos haciendo. A veces las personas no se dan cuenta de todo el trabajo que estamos haciendo y los impactos que estamos generando y cómo es importante sacar como de nuestra esfera, de nuestro grupo, Ecosistema. sacar esa información y que las otras personas que no necesariamente están en contra, sino que puede ser que no lo sepan, o sea, que no tengan información, se enteren de lo que está pasando y así motivar a que estas organizaciones, a que estas personas puedan vincularse también a la defensa de sus propios territorios, ¿no? Entonces, por eso las organizaciones tenemos que aprender a comunicar y tenemos que conocer cuál es el lenguaje que está utilizando las personas a las que queremos llegar, a las poblaciones a las que queremos llegar. Y creo que esta escuela de comunicación digital con defensoras nos da justamente esa oportunidad de identificar cuáles son los lenguajes que se están manejando y cómo podemos llegar a esas poblaciones. Entonces, creo que la escuela nos tiene con muchas expectativas en este momento. Sí, nos tiene también con mucha emoción. O sea, creo que el primer taller, que fue el sábado pasado, todas se quedaron muy animadas de seguir aprendiendo, y los temas, conforme vayan avanzando, se van poniendo mucho más interesantes. Así que esperamos que este pilotaje básicamente que estamos haciendo pueda ser un esfuerzo que se sostenga en el tiempo y que pueda ser accesible para cualquier persona que haga comunicación. O sea, ampliarlo a poder hablar y aterrizar los derechos humanos como algo necesario. O sea, al final estamos hablando en este momento de derechos ambientales, pero quisiéramos también que esto pueda ser utilizado para quienes hablan de democracia, quienes hablan de seguridad, quienes hablan de muchos otros temas que son necesarios, que ahora parece que no son necesarios, pero cuando lo trasladamos justo al lenguaje, es que la gente se identifique apelando justamente a esas cosas que les pasan en su día a día y que sí están relacionadas, vamos a lograr que muchas más personas se sumen a nuestras causas, con esperanza y con la motivación de que cada uno, cada una, cada une puede aportar a transformar la realidad en la que vivimos. Muchísimas gracias, Yoshi. Gracias también, Marce, por haber compartido con nosotras y nosotros a través de Ecotopía, un programa muy inspirador, me parece, para continuar con estos procesos de resistencia, pero también de seguir tejiendo esas redes en defensa de la vida. Será hasta una próxima, que definitivamente nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Chao. Agradecemos a Marcela López y Yoshi Levan de la Asociación de Mujeres Jóvenes Ameyali, entre otros espacios, por habernos acompañado en esta emisión de Ecotopía, y a ustedes también, amigos y amigas. Hemos conversado acerca de lo que inspira a las mujeres jóvenes a organizarse y tejer red en defensa de la naturaleza. Será hasta la próxima emisión.